la sede, casa de adoración, la nueva Sion. Y el pie derecho, porque vamos a ver que si usted no sabe lo que es una parashá, es una clase, una lección, pero se va a empezar de manera circular, el año es circular, así que vamos a empezar desde Génesis, otra vez. ¿Sabe por qué? Porque es algo nuevo que decirle al alma. Dios tiene algo nuevo que decirle al corazón. Dios tiene algo nuevo que decirnos. Así que es bueno estudiarla y sobre todo decirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para entenderla. Así que vamos a comenzar el día de hoy y la parashá es Bereshit. En el principio, el principal. Vamos a estar utilizando la palabra, obviamente. Y yo tengo aquí este librote, porque no es un librito, que se llama la Humash, que también es la palabra, es la Biblia, pero es desde el hebreo, directamente desde el hebreo, con explicaciones, ¿verdad? Desde el hebreo. Así que vamos a empezar en donde Génesis nos dice. Lo primero que yo les voy a decir es que vamos a estar utilizando el sistema Pardes. ¿Ah, sí? Y el sistema Pardes lo que representa es, la Pardes representa paraíso, significa paraíso. Las llamadas Pesha, Remex, Drash y Sod. Y usted me va a decir, ¿qué es eso? El Pesha es el entendimiento de la palabra en lo literal. El Remex es profundizando un poco más, yéndome entre las líneas. El Drash es profundizando aún más, pero ya descodificando más profundamente lo que significa esa palabra. Y el Sod es llegando al secreto, a lo oculto, a lo que está detrás de los códigos, decodificando la palabra. Así que vamos a hacerlo de esta manera para poder entender que muchas veces hemos leído la Biblia y nos hemos quedado en el Pesha, o sea, entre líneas. Nos hemos quedado en el Pesha, es por encima, en lo llanito, en la arena, o en donde se está dando el agua, pero todavía está en los tobillos. Así que quizás podemos llegar a entender la palabra más a profundidad si comenzamos a decodificarla. Y no quizás, es que la vamos a entender en el nombre poderoso de Yeshua, de Jesús. Así que hoy comenzamos en Génesis, precisamente, capítulo 1, versos del 1 al 13. ¿Tú lo tienes allá? Génesis, del 1 al 13. Voy a tratar hoy de ser cortita. Tratar. Aleluya. En el principio. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 13. Ok. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía, con oscuridad sobre la faz de las profundidades. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Dijo Dios, haya luz, y la luz cobró existencia. Dios vio que la luz era buena, y Dios dividió entre la luz y la oscuridad. Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana, un día. El segundo día, dijo Dios, haya un firmamento en medio del agua y divida entre agua y agua. Dios, de este modo, hizo el firmamento, y éste separó el agua debajo del firmamento del agua arriba del firmamento. Permaneció de este modo. Dios llamó al firmamento cielo. Fue la tarde y fue la mañana, un segundo día. Dijo Dios, estamos ahora en el tercer día, júntense las aguas debajo del cielo en un lugar y véase suelo seco.
Aconteció, Dios llamó al suelo seco tierra y a las acumulaciones de agua llamó mares. Dios vio que era bueno. Dijo Dios, de la tierra vegetación, plantas que den semilla y árboles frutales que produzcan sus propias clases de frutos con semillas estén sobre la tierra. Aconteció, la tierra dio vegetación, plantas que producían sus propias clases de semilla y árboles que producían frutos que contenían sus propias clases de semilla, y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana un tercer día. Así que estamos viendo los primeros 3 días. Cuando nosotros hablamos de días, podríamos decir que Dios tiene el poder literalmente de formar la tierra en 3 días. ¿Es posible, pastora? ¿Es posible que Dios tiene el poder de formar la tierra en 3 días literales? Bueno, la misma palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Pero nosotros, ¿verdad?, hemos entendido a través de la misma palabra, cuando la palabra nos dice que para Dios un día es como 1000 años, que estos días no son días literales, sino que son días representan un tiempo. Podrían ser 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, 1000 años, como lo dice la palabra, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a ver como un espacio de tiempo, y si lo vamos a ver, y tenemos que obligatoriamente meter la geografía y meter la ciencia. ¿Por qué? Porque la misma ciencia da evidencia de que la Tierra tiene ¿cuántos? Miles y miles y miles de años. No el hombre, no están hablando del ser humano en la Tierra, están hablando de la Tierra como tal. Dice los científicos, los geólogos, que la Tierra tiene millones de años. Los que estudian los dinosaurios. Los fósiles. Que uno dice, pero ¿y si esos animales tienen tantos años y supuestamente... ¿Y dónde estaban? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Verdad? Nos preguntamos todo eso, pero vamos a seguir acá, porque no nos queremos, ¿verdad?, desconcentrar. Ahora, nos dice algo curioso, y yo quiero que usted también, allá donde está en su casita, lo piense. Fíjate que el primer capítulo, primer versículo de la palabra dice: en el comienzo, cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba asombrosamente vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y la presencia divina flotaba sobre la superficie de las aguas. Si usted tiene allá la Reina Valera le va a decir: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y un día yo me puse a leerlo y le comentaba eso a mi pastora, que está aquí delante de mí, ayudándome con las parashas. Y acá tengo a la hermanita Ericha, que también está ayudándome acá. No estamos solas. Tenemos aquí también al Espíritu de Dios, a los ángeles que están cubriendo la casa. Amén. Así que, y a mí yo me hice esta pregunta porque me llamó la atención, y se la voy a hacer a usted. ¿Cómo algo que está en caos, regado, cómo usted describe el caos? Pastora, ¿cómo tú describes el caos? Caos, yo lo pienso en la habitación de alguien en mi casa. En una sala regada, en un cuarto regado, todo tirado en el piso, ¿verdad? Un caos. Un caos. Una tormenta. Algo que no tiene ni cabeza ni pie, diría uno. Que uno no sabe por dónde comenzar. Que uno no sabe ni por dónde... Exactamente. Entonces, la palabra me está llevando a decirme a mí, a usted, que esta tierra, que ya estaba creada, porque si lo vemos desde el punto de vista, dice, en el principio. ¿Qué principio? Hay un principio para todas las cosas, pero no está dando una fecha específica. Dice, en el principio. ¿Cuándo? Dios sabrá.
En el principio de Dios y su creación. Creó Dios. Y cuando habla de creó, es que está diciendo en pasado. Me lo está diciendo en pasado. No me está diciendo está creando o está haciéndolo ahora en el presente o creará en el futuro. No, creó. Exacto. O sea, vamos a decir entonces que si fuera que hubiera sido algo que estaba pasando en el momento, lo que estuviera diciendo, estaba creando Dios el cielo y la tierra. Exacto. Pero aquí comienza diciendo que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, o sea que ya era algo que había pasado. Exacto. Entonces me está diciendo que la tierra es que ya estaba ¿qué? Creada. Que algo Lo desordenó. inminente desordenó la tierra. Hay teorías, muchas teorías, donde dice que fue los ángeles caídos que vinieron y destruyeron la tierra, etcétera, ¿ok? Pero yo no voy a entrar en teorías, vamos por la palabra. Me está diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ajá, pero la tierra está desordenada. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a usted para que usted coja sus neuronas, esas que el domingo la pastora estaba hablando, y las ponga en órbita. En modo activo. En modo activo. Y usted mismo se pregunta esta pregunta que yo le voy a hacer y se conteste a ver si puede. ¿Cómo algo que me está diciendo la palabra, que está desordenado, y cuando yo pienso en desorden, hago lo mismo que la pastora y pienso en un carro regado, en un cuarto regado, todo tirado en el suelo, a la misma vez puede estar vacío? No tiene sentido. Entonces vamos a decir que Dios se equivocó, que la palabra está mal escrita, que está mal hecho, todo está mal. No. De un reversazo, piense con detalle. Algo que está regado a la misma vez no puede estar vacío. Porque si yo tengo algo regado es que tengo artículos en ese lugar o que tengo cosas en ese lugar que están fuera de lugar. Están tiradas. Pero entonces el lugar no está vacío. Entonces, ¿qué representa en esta palabra el vacío? Wow. ¿Qué representa el vacío? Pastora, usted me puede buscar Hebreos 11:3. Ahí no sale. Lo busco. Tiene que ser. Pero sí sale Isaías, Es la ¿verdad? Biblia. Esta Bereshit no. Ok. Hebreos 11:3. 11:3, sí. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía. Otra vez, Guay. Ok. que lo que se ve, Fue hecho de lo que no se veía. alaba. Así que cuando yo hablo de lo visible, que es lo que Dios en estos momentos está creando, lo está creando desde un punto de vista de algo que no era visible. Poderoso. Pero esto todavía no me contesta. ¿Y el vacío? ¿Dónde está el vacío? Fíjese que dice, cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba asombrosamente vacía, y la oscuridad de la superficie del abismo y la presencia de Dios comenzó a flotar sobre las superficies de las aguas. O sea, Dios, su presencia entra en el panorama y dice que comienza a flotar. En el original dice comienza a criar. Y cuando hablamos de criar, viene de la palabra crear sobre las superficies de las aguas. Así que si yo lo analizo, digo, si la tierra está desordenada, pero a la misma vez no puede estar vacía, entonces el vacío, ¿qué me representa? Que donde Dios no está, hay un desorden.
Así pasa en tu alma, así pasa en tu vida. Cuando Dios no estaba en tu vida era un caos. Cuando yo no tengo a Dios en mi vida es un caos. Mi alma está patas para arriba. Entonces tiene que venir Dios y hacer lo que Él sabe hacer. Poner orden. Entonces nosotros vamos a ver que después de que suele pasar, ¿verdad? Que dice que la presencia de Dios estaba creando por encima de las aguas, dijo Dios la primera palabra de creación. ¿Cuál fue? Que sea la luz. Entonces yo pregunto, ¿qué luz? Porque no estamos hablando de la luz del sol. El sol fue creado al cuarto día. La luna fue creada al cuarto día, las estrellas fueron creadas al cuarto día. Entonces no estamos hablando de la luz del sol. ¿De qué luz estamos hablando? Y la luna. La luna no tiene luz propia, la luna se alumbra del sol. Del sol. ¿Qué entonces me habla aquí la palabra cuando yo estoy hablando de la luz? La luz de Dios. De su presencia. ¿Qué viene Él a hacer? Viene a alumbrar la oscuridad. Fíjate que la palabra está diciendo que Dios vio que la luz era ¿qué? Buena. Y Dios hizo distinción entre la luz y la oscuridad. O sea, ahora, antes estaban juntas, mezcladas, porque había un ¿qué? Un desorden. Pero Dios comienza a establecer orden. Y lo primero que hace es separar la luz de las tinieblas. Por eso entonces se emite una ley. ¿Y cuál es la ley? Que donde hay luz, no hay tinieblas. Prende una luz en medio de la oscuridad y se van ¿qué? La oscuridad se va inmediatamente. Ahora apaga la luz y ¿qué sucede? Vuelve la oscuridad. Donde hay luz no puede haber oscuridad y así viceversa. Donde hay oscuridad. Quiere decir que donde No hay está luz. Dios, si Dios está en nosotros, se supone que no hay todo oscuridad. Y oscuridad representa la maldad. O sea, no debe haber maldad en nosotros, no debe haber nada escondido, porque de ahí viene entonces la palabra cuando dice que todo sale a la luz, porque Dios saca todo lo oscuro que se encuentra en nosotros para que pueda resplandecer en su luz, para que podamos rectificar aquello que produce oscuridad. ¡Ay, santo! Oscuridad en nosotros. Amén. Ahora hay un detalle, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y es que aún yo viniendo a los pies de Cristo, queda todavía en mí un rasgo de oscuridad. ¿Qué yo debo Todos hacer entonces tenemos. con ese rasgo de oscuridad? Todos tenemos los dos rasgos. Pero no tiene entonces sentido, porque hay luz en mí, pero todavía queda un rasgo de oscuridad. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuál estoy alimentando? O, mejor dicho, ¿qué pasó? Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir. Así que Dios comienza a poner orden y a darle orden a las cosas. Pero algo que llama mucho la atención, y es algo que yo quisiera que pudiéramos entender, es que Dios aquí especifica cuál es el orden del tiempo. Y el orden del tiempo, según la palabra, dice la palabra, que el día se cumplió cuando pasó la mañana y la tarde, y se cumplió entonces un día. Entonces nosotros... Se cumplió la tarde y la mañana. La tarde y la mañana. Y se cumplió entonces el primer día. Entonces nosotros decimos, pero ¿y de entonces de dónde sacaron que el tiempo se mide de 12 a 12?
Bueno, Si la misma palabra está estableciendo, no mira la noche, la misma palabra está estableciendo que es de tarde. bueno, pero es 12 a 12 como quiera. La situación es, ¿quién estableció que el día comienza con el día y termina con la noche? Cuando la palabra nos está diciendo que cuando Dios creó, como lo primero que encontró fue oscuridad, la oscuridad pasó a ser ¿qué? La noche. Pasó a ser la noche, pero pasó a ser lo primero del día. Ujú. Culminando con el día. Por eso entonces podemos decir lo que establece el salmista cuando dice, por la noche vendrá el lloro, Y por el día la alegría. pero por el día vendrá la luz de Dios, va a alumbrar de una manera o de otra. O sea, no importando la oscuridad en la que tú te encuentres, por el proceso difícil y oscuro que tú estés pasando, tienes el tiempo de llorar, pero vas a tener el tiempo de ver, de ver a Dios. Aleluya. en tu situación. Amén. Así que, llevándolo a la palabra y al tiempo de Jesús, Jesús nos establece desde Mateo, nosotros podemos ver que se entiende el tiempo de 6 a 6, haciendo varias vigilias. Se hacían varias vigilias. Por eso es que cuando usted va a la crucifixión de Cristo, por ejemplo, que te dice que Él murió a la tarde, exactamente, a la hora novena, a la hora tatata, eso es una vigilia. Porque lo miren de 3 horas en 3 horas. De 3 horas en 3 horas, exactamente. Así que Dios trajo con su luz una nueva conciencia. ¿Y a qué yo me refiero? Cuando tú entras en una nueva conciencia, todo lo que está viejo tiene que ¿qué? Para que entre algo nuevo. Entonces, así yo puedo entender que Dios quiere en nosotros hacer ¿qué? Cosas nuevas. No quiere que nosotros mantengamos cosas recicladas, cosas viejas. Y dice, se ve entre la tarde y la mañana. Dios estableció cómo se mide el tiempo. En el segundo versículo, de ordenar todas las cosas. Y comienza por qué cosa? Por las aguas. Dice que Él comenzó a moverse ¿dónde? En las aguas, ¿verdad que sí? Ahora yo quiero que tú sepas una cosa. Y es algo en lo que yo mientras estudiaba me di cuenta. Pero usted no se va a dar cuenta cuando yo lo esté diciendo. Pero mire, quédese con esto. Las aguas, en el momento que estuve en ellas, Dios les dio unas órdenes a las aguas. Pero las tenía en modo latente. Y cuando yo digo modo latente, ¿qué significa? Que estaban, ¿qué? La orden estaba ahí, pero aguántate un momentito. Comienza el ordenador y las aguas de abajo. Y uno dice, ¿y dónde arriba hay agua? Eso es el cielo, allá arriba no hay agua. ¿Y qué hay en las nubes? Agua. Agua. Ah, pero es que eso es un proceso, que cae el agua, las aguas de arriba, de abajo. Hay un detalle, y es que en el día 2 es el único día en donde Dios nos dijo que esto era bueno. Es el único día en donde no aparece esa palabra. Porque usted sabe que cada vez que Dios hacía algo, de que hay una palabra específica, y Dios no es Dios de división. Pero era necesario que hubiera esta división. Porque era necesario poner y establecer un orden. Ahora, Dios, yo una vez estaba, y también lo la palabra, que el agua, el cielo abrió sus cataratas. Así mismo lo dice la palabra, que por 40 días y 40 noches sin detenerse. Y se tardó 155 meses en que las aguas
volvieran a su lugar. Ahora el problema y la pregunta es la siguiente: ¿qué pasó con toda esa agua? ¿A dónde se fue toda esa agua? Porque está bien, los mares se quedaron en su lugar, volvieron a su lugar, ¿verdad? Los ríos volvieron a su lugar. Pero ¿y las aguas de la tierra? Pregunta, ¿verdad que sí? Se la voy a dejar ahí. Vamos a seguir. Así que la tierra, fíjate que en el tercer día, esto pasó en el segundo día, ¿verdad? Que vemos la división de las aguas de arriba y de las aguas de abajo. Pero en el tercer día ocurre algo. Dice que la tierra, la cual representa ¿qué? Al hombre, porque el hombre fue hecho ¿de dónde? De la tierra. En el primer escenario de la tierra, la vamos a ver por orden del Eterno germinar. Ahora hay una cosa, y es que si usted lee con detenimiento, y creó Dios, aquí no se dice, y creó Dios toda planta, y todo fruto, eso no es lo que dice ahí. ¿Qué dice? Que me habló y me dijo que se produjeran según su la semilla. Dios utilizó una palabra dándole una orden a la tierra, pero entonces hay un detalle: la tierra estaba ¿qué? Embarazada. La tierra tenía su propio fruto dentro de ella. Es que todo se genera de una semilla, si averiguamos y según lo que estamos estudiando. Tenía una semilla dentro de ella. Un empujoncito, ¿qué cosa? La orden de que saliera, de que germinara. Pero esto se quedó en un estado latente. Orden, aquí la tierra fue creada eterno, y que ella deseaba hacer la voluntad del Eterno. Entonces decimos, entonces me habla y me dice que la tierra está desesperada por ser liberada. ¿Liberada de qué? Pastora, ¿liberada de qué? De lluvia. Sin. Del pecado. Si nosotros vamos al castigo de Adán, ¿qué fue lo que Dios le dice a Adán? Por tu causa, la tierra será maldita. Y ahora tienes que ir a labrar la misma tierra de donde fuiste extraído, ¿verdad? Pero hay un detalle, hay una maldición sobre la tierra por causa de lo que hizo Adán. Entonces, más adelante en la palabra me explica y me dice que la tierra está loca, por decirlo así, por ser liberada. ¿Liberada de qué? De su maldición. ¿Por qué? Porque la tierra fue creada para cumplir el deseo del Eterno, y ella deseaba hacer su voluntad. ¡Wow! Entonces, ¿qué sucede? La tierra tenía su propio fruto, pero la Humash explica que cuando Dios le da la orden a la tierra de que germine todo fruto, todo, ¿verdad? Nosotros vamos a ver en Génesis que nos dice y salió todo fruto, pero vamos a ver en el capítulo 2 que dice que todavía Adán fue creado y la tierra todavía no tenía árboles. Búsquelo en el capítulo 2. Todavía la tierra no había germinado. Entonces, ¿qué pasó? Porque el capítulo 1 me dice una cosa, pero el 2 que la orden de Dios se quedó en modo latente. ¿Qué significa esto? En pausa. En pausa. Dios le dijo, germina, y ella en pausa. Cuando Dios hace al hombre, y que el Dios puso al hombre en el hueco, y la tierra empezó a brotar todos esos árboles hermosos que vamos entonces a entender lo que nos dice el capítulo 1, que dice que cada uno de sus especies y los que no eran de fruto
todos son de frutos para comer, pero sí se utilizan. Por ejemplo, hay matas que se utilizan para hacer teces, hay cosas que se utilizan para la madera, para hacer, ¿verdad? Así que podemos ver el uso de todas las cosas. En el cuarto día, y aquí vamos al cuarto día, ese no lo hemos leído. Pastora, del el capítulo 1, del 14 al 23. Okay. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan los y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos para que señorease en la noche, cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que es su género, y toda ave alada según su especie. Y dio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Amén. Así que vamos a ver ahora el cuarto y el quinto día. En el cuarto día, Dios establece las moedim, o tiempos señalados, festividades, lo que nosotros le llamamos fiestas, ¿verdad? Viene de la palabra moar o moed, ¿verdad? Moedins. Así que acá en la Humash, cuando nosotros lo leemos, dice, lo leo rapidito. Esta dice, si me permites leer. Ajá. Y la fuente de luz del primer día fue reemplazada por el sol y la luna, y sus propósitos eran distinguir el día y la noche y servir de señales a través de las cuales el hombre se orienta, y también son señales de juicio. Separar las estaciones y dar luz a la tierra. Ahora, la palabra estaciones, que usted la va a ver en su Reina Valera, dice estaciones, pero la palabra estaciones en hebreo, cuando tú lo traduces al hebreo, no es estaciones como la primavera, el otoño, no habla de eso. Habla de Moed, y Moed son fiestas. Y cuando yo lo pongo aquí, ¿verdad? En la Humash me dice: dijo Dios que haya luminarias en el firmamento del cielo para separar entre el día y la noche. Y ellas servirán, como dijo la pastora, como señales y para las festividades y para los días y los años. Y servirán de luminarias en el firmamento del cielo para que brillen sobre la tierra. Algo que usted no sabe, quizás, y que hoy lo va a saber, es que la palabra astrólogo, y usted me va a decir, ¿cómo que astrólogo? Esos son los que están por ahí robándole los chavos a la gente. Hoy sí, hoy sí, hoy son charlatanes. Pero en aquel tiempo, Daniel era un astrólogo. Y cuando hablamos de astrólogo o de astrónomo, era de aquellas personas que estudiaban los astros, las estrellas, para poder conocer los tiempos. Por eso es que Daniel, si usted no lo sabe, sépalo hoy, escribe, según sus estudios, que cuando se ponga una estrella, el Mesías. Por eso, si usted no lo sabe, yo se lo llaman los Reyes Magos, o los sabios de Oriente, como los llama la palabra. ¿Venían de dónde?
Ellos venían de Babilonia. ¿Dónde estuvo Daniel en la cautividad? Estos tres también eran estudiosos de las escrituras, de los astros, de las estrellas. Déjeme cambiar el nombre de astros porque no veo. De las estrellas. Así que estos hombres vieron en un rollo lo que había escrito el profeta Daniel. Y cuando vieron en el cielo esa estrella de la que hablaba el profeta Daniel, dijeron: se va a cumplir el tiempo, vámonos, es tiempo. Recojan las cosas que vamos a ir a ver al tan esperado. Bueno, también ahí vemos porque Herodes, cuando recibe precisamente a los reyes, ¿verdad? Que andaban buscando al niño, él sabía que él mandó a... ¿De qué esta gente están hablando? Y cuando mandaron a investigar, hay una profecía que en este tiempo, según esa estrella, iban a ser el Mesías. Así que podemos entender, ¿verdad? Yo no estoy hablándole a usted de astrología, no se confunda. Yo le estoy hablando de lo que explica la palabra y de qué ellos hacían, porque todos, dice la palabra, que todos ellos, y eso lo dice en Hebreos, que todos estos hombres de Dios, estoy hablando de Abraham, de Moisés, estoy hablando de Jeremías, Isaías, Daniel, todos buscaban el tiempo en que iba a venir el Mesías, porque ellos lo estaban esperando, anhelándolo, para poder ver la libertad. Ellos anhelaban encontrarse con el Mesías, pero no les tocó en su tiempo. Así que ellos lo añoraban, lo esperaban. Búsquelo, que lo va a encontrar. Está en hebreo. Sí, seguimos. Así que en el cuarto día, Dios crea el sol, la luna y las estrellas para señalar lo que hemos estado diciendo desde hace unos cuantos meses atrás. Y cuando estábamos hablándole de cada una de las fiestas, son esas fiestas. Los tiempos y las convocaciones de Dios que Dios hizo a su pueblo para que en esos días Él fuera celebrado. Él fuera recordado, porque algo que es bien importante es que las fiestas no son de los judíos, las fiestas son de Dios, porque Él las estableció. Levítico 23, léalo en su casa. Algo importante aquí es que en el quinto día dice la palabra, yo les dije ahorita que se quedaran en su cabecita con lo que dice Génesis capítulo 1:1, cuando nos habla de que el Espíritu creaba sobre las aguas. ¿Qué estaba creando el Espíritu sobre las aguas? ¿Qué le estaba diciendo el Espíritu a las aguas? Muy bien. Pastora, tú leíste Génesis capítulo 1, verso 20, ¿verdad que sí? Léemelo otra vez. ¿No te leí qué? Génesis 1:20. Léelo otra vez. Dijo Dios: abunde el agua en multitudes de criaturas vivientes, vuelen criaturas voladoras encima de la tierra sobre la faz del firmamento celestial. Hasta ahí. Fíjate que dice que Dios le dio una orden a las aguas. ¿De cuándo acá? Y usted me corrige y me dice, las aguas paren. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Que las aguas paran. Porque Dios no le dijo a los animales, créense. Dios no le dijo, ballena, sal, tiburón, muévete, pececito, dale. No. Dios le dijo a las aguas que fructificaran, que parieran. Si usted no me cree, vamos a leerlo en la que usted tiene, en la Reina Valera. Sí, porque a mí me gusta irme así para que usted me entienda. Léalo en la Reina Valera. Dios
Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes Produzcan. y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Produzcan. Las aves, seres vivientes. Produzcan las aguas. O sea, Dios le dio la orden a las aguas. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3, cuando dice, y el Espíritu de Dios creaba sobre las aguas, ¿qué estaba dejando Dios entonces en las aguas en modo? Pero mira, vas a hacer eso, pero cuando llegue tu tiempo. Y las aguas, ¿qué hicieron? Obedecer la voz de Dios. Produjeron todo ser vivo dentro de las aguas, que salió, ¿verdad?, a volar en los aires. Fíjate que no le dio la orden a los aires, le dio la orden a las aguas. O sea que las aves también salieron de las aguas. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Alaba? ¿Y por qué no del aire? Yo me pregunto, ¿por qué no del aire? Bueno, nosotros que planta el hombre en el último mujer y cuando es agua. Exacto. Los aires, nosotros sabemos que están contaminados. ¿Qué dice la palabra? Que los aires están cargados. ¿De qué? ¿De qué, pa? Sí, la palabra lo dice. No lo dice la palabra. Amén. Aunque dice que están en las regiones celestes, pero también sabemos, ¿verdad?, que están en donde. En los switch, en los aires. Ok, seguimos. Así que, en el día quinto, pero en el día ocurren dos creaciones. Primero Dios crea a las bestias, ¿verdad?, a los animales. Y luego Dios crea al hombre con dos naturalezas. Y tú me dices, ¿cómo que dos naturalezas? Bueno, el hombre es un ser viviente en el momento en que Dios enchufa en su nariz un aliento de vida que se le llama espíritu, ¿no?, que es lo que verdaderamente yo soy, pero que no se puede manifestar sin un cuerpo. Por eso Dios creó primero, ¿qué cosa? La figura en barro, dice la palabra, que hizo un muñeco de barro y enchufó en su nariz aliento de vida, y entonces pasó a ser un alma viviente. Yo entendiendo esto, entonces sé que mi humanidad tiene dos naturalezas. Una física, que es la que ve el mundo entero, y una espiritual, que es la que solamente yo puedo discernir, distinguir, pero que es creada ¿por quién? Por Dios. ¿Y para quién? Para Dios. Por eso es que la palabra dice que todo fue hecho por Él y para Él. Alaba. Así que el hombre consta de dos naturalezas, una física y una espiritual. En Génesis 3:22 y el 4:26 nos habla de la salida de Adán del huerto del Edén. En el 4:26 nos habla de la salida. Y cuando nosotros vemos la salida de Adán, la hemos comparado con un aborto prematuro. ¿Y cómo es eso? Aquí no había ninguna mujer embarazada. ¿Ok? Si yo me voy a la palabra, dice que Dios puso a Adán en un huerto al cual le llamaban el huerto del Edén. Ahora, el Edén es el lugar. El huerto estaba dentro del Edén. Fíjate que el huerto no se llama el huerto Edén. El huerto se llama el huerto del Edén. Ahora, cuando tú estudias un poquito más, puedes entender que el huerto
era la habitación de Dios. Era el lugar en donde Adán se conectaba con Dios. Pero como quiera, Y cuando yo estoy mirándolo desde este punto de vista, ¿qué hace una madre embarazada? Cuando una madre tiene a un bebito dentro de su vientre, ¿qué hace ese bebito dentro de ese vientre? ¿Ella se alimenta? ¿Él se alimenta de quién? De su madre. De su madre. Es porque está conectado con el cordón umbilical, ¿verdad? Que es el que le lleva el alimento, las vitaminas, los minerales. Fuera de ese vientre, ese bebé está ¿qué? No puede respirar por sí solo. Expuesto a morir. Porque no está preparado para salir al mundo. Porque todavía no está desarrollado, no tiene desarrollado los pulmoncitos, el corazoncito, todo lo tiene chiquito. Hasta que se desarrolla, ¿verdad? Hasta los 9 meses que está desarrollado completo y es tiempo de salir. ¿Qué sucede? Adán está dentro de un vientre. Porque el Edén se considera un vientre. El vientre de Dios, la habitación de Dios. En donde yo tengo un cordón umbilical que va desde Dios hasta Adán. Fíjate que cuando nosotros, si usted lo mira desde este punto de vista, cuando nosotros vemos que el hombre cae, ¿qué pasó? ¿Hubo una qué? Una separación. desconexión. Se cortó el cordón. Entonces había algo que los unía y él rompió ese algo que los unía. Si yo lo miro desde el punto de vista de una madre, cuando el niño nace, que sale juntamente con tu placenta, ¿qué hace el médico? Para que se despegue completamente, le corta el cordón umbilical. Pues así mismo, estamos hablando de Adán, está metido dentro de un vientre, pero hay un pequeño problema, y es que Adán no sale naturalmente como un bebé. A los 9 meses sale del vientre de su mamá, que es tiempo de salir, porque ya está desarrollado completamente, y mira, llegó el tiempo de ir para afuera. Adán no salió del huerto preparado. Él salió como expulsado. Yo tengo una pregunta. Why didn't God, ¿y por qué Dios? No por qué, porque no. Pero si ha leído algo que hable sobre por qué no fue un bebé. ¿Por qué Adán no fue un bebé? ¿Por qué no lo creó bebé? Nunca lo he leído, fíjate, hasta el día de hoy nunca lo he leído, pero entiendo que no era Era un bebé grande, pero sí. Pero no era como que, acuérdate que un bebé no es autosuficiente. No. O sea, un bebé necesita cuidados. Y Adán iba a estar, prácticamente era un bebé. Exacto. Era como un bebé. Grande. Pero podía cuidarse. No, o sea, Dios lo cuidaba, pero él podía hacer sus cosas, no necesitaba como un bebé que lo alimentara. Entiendo que, pero para lo que él iba a hacer y estaba compuesto para hacer en la tierra, él necesitaba tener el tamaño que tenía. Es correcto. Bueno, true. Para lo que fue hecho. Porque Dios lo coloca y le da la autoridad. Es correcto, lo hizo un rey por encima de todas las demás cosas. Él era el Señor de todas las demás cosas, así como, fíjate. Y vemos a un Saúl que cuando fue coronado, él no tenía la capacidad para ser rey. Dios se la dio. Y Dios, y la palabra lo especifica, que Dios cambió su corazón. Y cuando habla de cambiar su corazón, habla de su cerebro, en que le bajó los códigos que él necesitaba. Le metió un USB con la información que él necesitaba para él gobernar. Es correcto. Un pueblo. Tener un espíritu de gobernador, o sea, de un gobernante. Y que el único que podía dárselo era Dios, porque ¿quién era el rey?
Dios. ¿Quién había estado gobernando el pueblo? Digo, se suponía que todo rey debía gobernar juntamente con Dios. Con Dios. Cosa que no hizo Saúl y por eso fue desechado. Porque aunque cambió su corazón, digo, Su cerebro su cerebro. no cambió el otro corazón. O sea, tiene que haber una unión entre Exactamente. cerebro, corazón y Ujú, la vida. tiene que Ahora, estar rendida a... esto se está terminando. Sí. Ahora, esto es interesantísimo. ¿Por qué Adán es un aborto? Y eso suena fuerte. ¿Por qué Adán es un aborto? Porque Adán salió del Edén inmaduro. Como cuando un baby sale prematuramente del vientre de su mamá. Ajá, ¿y por qué salió inmaduro? No estaba preparado. No había recibido todo lo que necesitaba recibir. Es como cuando, ¿verdad? Tenemos a un bebé prematuro que es necesario meterlo ¿dónde? En una incubadora. Sí, eso mismo. Bueno, lo que pasa es, o especificando, ¿verdad? El hecho de que el árbol que ellos comieron Es correcto. Yo iba ¿verdad? para allá, pero dale tú. a través de por el consejo de la serpiente, ¿verdad? Ujú. Eventualmente ellos iban a comer de ese árbol. Pero se necesitaba, es como cuando, vamos, volvemos a lo mismo, el bebé nace y se le da que leche. Exacto. No se le da vianda, no se le da un Carne. buen bistec, No. o un Se pollito nos asado. atraganta, bendito. No va a saber comerlo. De hecho, inclusive a veces hay bebés que hay hasta que ayudarlo porque nacen que no saben Mover la boquita. mover la boquita sí. para succionar tanto la tetera o el seno de la madre. Ujú. Y hay que enseñarlo, hay que irlo, ¿verdad?, educando para que aprenda a hacerlo. Ujú. Así que siga. Algo bien importante en lo que tú estabas hablando es el saber que dentro del huerto del Edén, fíjate, y esto es algo que la gente pasa por desentendido. No sé si es que pasa por desentendido o es que todavía no han caído en esa palabra. Adán y Eva estaban en el huerto. Pero cuando Dios le da la orden a Adán, Dios le dice a Adán, del árbol que está en el medio del huerto, que es el árbol del fruto del bien y del mal, de ese árbol no pueden comer. En ningún momento nosotros vamos a ver a Dios diciéndole a Adán, ustedes no pueden comer del árbol de la vida. Hay un detalle aquí. Adán era ¿qué? Inmortal. Eterno. Eso quiere decir que Adán comía del árbol de la vida. Él comía de ese fruto. Él comía de su fruto. Y sabía cómo sabía. Y sabía que era bueno. Del único que todavía no debía comer porque no estaba preparado todavía. Entonces, cuando él come, entonces vamos a poder entender la palabra. Cuando él come del árbol, dice la Humash y dice la palabra, que él se transforma en lo que comió. El fruto era el fruto del bien y del mal. Ahora él tenía una naturaleza espiritual contaminada, que se había dividido. Estaba entre el bien y el mal. Antes el mal se encontraba afuera. Ahora el mal estaba El hombre le permitió entrar dentro de sí. cuando comió. Porque volvemos al principio. En el principio creó Dios Exactamente. los cielos y la tierra. Y Dios hizo la división. Y Dios hizo la división de la luz y de la oscuridad. Y Adán cuando- vivía en la en luz. la luz. Cuando Dios crea al hombre, crea un hombre, un ser espiritual. En luz. Un ser, un alma pura, Pura. una alma limpia. Es correcto. Una alma que no conoce el pecado. Descontaminada. Ahora, cuando él ingiere el fruto, la Humash explica que él consumió de ese fruto y él se convirtió en lo que consumió. Por eso es que la palabra te dice a ti
que no necesariamente lo que tú comes es lo que te hace daño, sino lo que sale de ti. ¿Pero por qué? Porque lo que sale de ti está contaminado. No es por lo que sale de mí, de mi boca. Es porque sale de mi boca lo que yo tengo y Lo que está en mi alma. Lo que está nos decía el Eterno a través del domingo. O sea, mis pensamientos. ¿Qué le dijo a Caín? Y no tenemos que llegar a ahondar mucho. O sea, eso que tú estás pensando, Si tú le das alimento, si tú le sigues alimentando, vas a caer en eso. caer, porque Correcto. ya él sabe lo que está pasando en sus pensamientos. Entonces el hombre, lo que sale de su boca es que precisa, o sea, si mi boca está hablando cosas negativas, es porque mis pensamientos siempre son negativos. Son negativos. Es correcto. Entonces, puedo entender cuando Dios dice, hey, este hombre comió de ese árbol, que yo le dije que no comiera, vamos a sacarlo del huerto. Ya él conoce el fruto de la eternidad, lo ha consumido y le gusta el sabor, porque sabe que es un fruto bueno. Lo voy a sacar del huerto antes de que extienda la mano, y la palabra lo dice, léalo, Y se mantenga por siempre eternamente en pecado. en pecado. ¿Por qué? Porque ya Dios conocía cuál era su plan. Su plan era un plan de redención. Y la palabra explica en Romanos que su plan de redención viene desde la eternidad. De hecho, el libro de Enoch, que es uno de los libros que se mencionan en la Biblia que existen, especifica que los ángeles le decían a Dios, ¿para qué tú vas a crear un ser que tú sabes que te va a fallar? Exactamente. Ni los ángeles entendí. Entonces, ¿qué sucede? El hombre es sacado prematuramente del huerto del Edén, sin herramientas, por decirlo así. Ahora se tiene que enfrentar a un mundo. ¿Cómo que sin herramientas? Dios le dio la Torah. ¿Para qué? Para que se reedificara. Se reinventara, sí. Pero cuando yo digo sin herramientas, a lo que me refiero es sí, porque tiene la Torah, para poder volver otra vez a reivindicarse. Ahora, cuando hablo sin herramientas, lo que me refiero es que se va a enfrentar a un mundo cruel. Se va a enfrentar a un mundo en donde ya Dios no se va a ver de la misma forma. No es un mundo, permíteme diferir de ti en ese sentido, de que a un mundo cruel. Lo que pasa es que se va a enfrentar a un mundo que viene de su... Acuérdate que Adán era ¿qué? El primer hombre. Es correcto. Entonces, lo que se iba a generar era de su propia creación, de lo que él mismo había consumido. Por eso están, como le pasó a Rebeca, la lucha entre dos naciones, uno que se iba a dirigir a la luz y uno que se iba a dirigir a la oscuridad. Entonces, esa lucha es la que todos nosotros tenemos. Por eso el apóstol Pablo lo que decía, lo decíamos al principio, ¿verdad? Siempre tenía que caer en eso. O sea, óyeme, yo quiero hacer el bien, y con todo y que lo quiero hacer, no lo hago. Hago lo que no quiero. Y muchos de nosotros nos enfrentamos con las situaciones de que, óyeme, sabemos lo que tenemos y lo que no debemos hacer, y terminamos haciéndolo porque nos gusta. Por eso es que Dios nos da, cuando entrega la Torah, que precisamente estamos celebrando Simchat Torah, es que empieza el libre albedrío. El libre albedrío no se le dio al hombre y no se le entregó al hombre hasta que no se le entrega la Torah. Y cuando hablamos de esa entrega, no estamos hablando de la entrega en Moisés. Porque la gente coge la entrega de la Torah cuando Moisés subió al monte y le dieron las tablas de la ley. Cuando la despedida de Moisés. Fue antes, fue mucho antes, porque ya Adán tenía los preceptos de Dios. Sí, pero no por escrito. Ya en ese sentido, cuando se celebra lo que es la Simchat Torah, es en la segunda oportunidad, precisamente a través de Moisés. A través de cuando Moisés. Dios le pregunta, ustedes me van a servir. Exacto. Ustedes van a ser mi pueblo. Y entonces nosotros estamos injertados ahí, porque la misma palabra especifica que ellos aceptaron, pero que en esa aceptación se encontraban todos los que en un momento dado, años y miles de años después, también iban a tomar la Torah y la iban a hacer suya. Amén. Amén. O sea,
los preceptos de Dios, las enseñanzas de Dios, estábamos ahí, aunque no existiéramos todavía. Y nosotros somos ese pueblo, ¿verdad? Que ha hecho ese pacto con el Eterno. Si nosotros te aceptamos, si nosotros te vamos a servir, si nosotros te vamos a seguir, si nosotros vamos a seguir tus preceptos, tus enseñanzas. Aleluya. Cuando hablo, Gloria a Dios. para poder, ¿verdad?, especificar esto, cuando hablo de que cuando Adán sale, como dijo la palabra, tenía una herramienta que era la Torah, la palabra. O sea, Dios no le dio por escrito, Dios le da sus instrucciones. pero Dios le dio instrucciones. Y fíjate, realmente no sabemos si era escrita o no, pero sabemos que Dios le da unas instrucciones a seguir. Sí, y sí se ve, porque Noé las seguía, Caín y Abel las siguieron, y lo vamos a ver, por eso fue que entregaron una ofrenda a Dios, porque esas son las instrucciones, eran parte de las instrucciones. Ese era el mapa, el manual de volver otra vez a rectificar su alma. Exactamente, volver otra vez al principio. Era el desorden que se habían hecho, eso es así. Ahora, 10 generaciones aproximadamente, son 120 años que representan un ¿qué? Un jubileo. Ahora, ya es. Tenemos un Noé que nace a través de el tercer hijo que tuvo, que nos refiere la palabra, que tuvo De Set, Adán y Eva, que es Set. que representaba a Abel. Era la reposición de Abel. reposición del perdido. Exactamente. De esta manera, todos los hijos que se perdieron en Abel, Sí. porque no pudieron nacer porque él murió, se restituyeron en Set. Por eso es que nosotros vamos a ver que la descendencia de Set es una descendencia mesiánica. Ahora, escuche esto. Después de Enos, la palabra dice de Enoch que la gente que nacieron durante ese tiempo comenzaron a descarriarse de Dios. Se empezaron a alejar de Dios. Se empezaron a alejar de los preceptos que les enseñó Set. Porque Set siguió a Dios. Y la palabra dice que Enoch siguió a Dios. La palabra lo dice, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Que los que nacieron, eso está en Génesis capítulo 6, yo se lo voy a dar designación, usted lo lee. En donde nos dice que los hijos de Dios miraron a las hijas de las mujeres y estas hijas les parieron hijos. Y que de ahí salieron los grandes hombres. Y cuando habla de grandes, no está hablando de que eran buenos. El tema es que aquí hay un... Por cierto, y usted me disculpa, ¿verdad? Pero... o los descendientes de Set, y que los hijos, las hijas de las mujeres, las hijas de los hombres eran las hijas de Caín, representando el bien y el mal. Pero realmente cuando habla de los hijos de Dios, está hablando de los ángeles. Y eso lo podemos ver también porque en el libro de Job estaban un día reunidos y entre ellos se coló Hasatán. Y vino a la reunión que ellos tenían, ¿para qué? Para que Dios, ¿verdad? Dios los convocó y entre ellos se metió Hasatán. Para pasar, en algún momento. Para pasar facturas, cuando se están pasando facturas. Ahora, no entrando en detalle en eso.